Vamos a empezar a grabar por las dudas. Bueno, la idea de hoy entonces es sobrevolar un poquito algunos textos de un poeta a mí que me parece uno de los más grandes poetas argentinos. Algo hemos visto a lo largo de los seminarios, ¿no es cierto? Pero siempre lo vimos un poco lateralmente, que es Hugo Gola, nada menos. Es uno de mis poetas preferidos por un montón de razones y por ninguna razón, porque me gustan sus textos, simplemente, básicamente eso, ¿no es cierto? Este Hugo Gola, acá si vos, Iván, si, no sé si sos vos o es un homónimo tuyo, vos tenés algún trabajo hecho sobre Hugo Gola, ¿no es cierto? ¿Puede ser? Sí, algún trabajo. Salió una antología en Buenos Aires que se llama Una vida sencilla, una antología de Hugo, Sí, porque claro, él estuvo en México. claro. eh, Luego se hicieron algunas traducciones en Brasil también, una antología y alguna otra muestra. Eh, y así estuve también trabajando en la revista que él hacía aquí en México. Entonces sí, claro que lo conozco desde hace bastante tiempo. Claro, bueno, está perfecto. Bueno, entonces es un placer que estés acá con nosotros y bueno, no me dejes mentir demasiado, viste vos que sos el especialista acá, ya veremos, viste. Pero no le llames mentira, es creatividad, viste cómo es esto, ¿no? Bueno, no importa. Entonces sí, como decía recién Iván acá, Hugo Gola nació en el año 27, en 1927. Y en el año 75, bueno, como tantos otros, se exilió, se fue del país, ¿no? Se venía la cosa bastante oscura, y a partir del año 76 él se radica en México, donde en realidad desarrolló casi toda su, digamos, su obra más importante, estuvo muchos años viviendo en México. Él hizo un retorno cuando acá en Argentina volvió la democracia, pero estuvo unos pocos años y después volvió para allá, ¿no es cierto? Hizo, bueno, y sobre el final de su vida vino acá, volvió a Argentina y murió acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y bueno, más o menos es el arco de que hicieron tantos artistas y tanto otra gente, ¿no es cierto? Y allá, como decía recién Iván también, Hugo Gola, además de ser un extraordinario poeta, un gran, enorme poeta, fue un tipo que pensó la poesía, ¿no es cierto? Pensaba la poesía, tenía unas posturas, digamos, teóricas, y además de eso, fue un gran difusor de la poesía en general, ¿no es cierto? Él dijo muchas veces que su tarea era propiciar el encuentro con la poesía, ¿no es cierto? Entonces, a través de estas publicaciones que él hizo, que son básicamente dos, por lo menos las más conocidas, que es Poética y Poesía, se llamaba una, creo, y la otra El trabajo del poeta. Él difundía poetas de distinto tipo y además tomaba material de grandes poetas. Ya vamos a ver que él también hizo traducciones, ¿no es cierto?, de Paul Valéry, de Rilke y demás. Y, por ejemplo, Wallace Stevens también, un tipo que nosotros visitamos muchísimo acá y que lo nombramos tanto, ¿no es cierto?, a lo largo de estos ciclos que hacemos. Entonces, él, a través de la poética de esos autores, propiciaba este acercamiento con la poesía, ¿no es cierto? Y vamos después también no solamente a leer algunos poemas, no son tantos, tampoco quiero que se extienda demasiado esto, pero más que nada para que lo conozcan aquellos que no lo conocen, porque no sé lo que pasa en México, pero a mí me da la impresión de que en México tal vez sea más conocido que acá, ¿m? Este, por algún tipo de cuestiones que son propias de este país también, ¿no es cierto? Hugo Gola pertenece a aquellos que nosotros, así un poco en chiste, dijimos poetas del río, ¿no es cierto? Estos poetas del litoral, acá de Santa Fe, ¿no es cierto? De Rosario, Santa Fe, este, que fue un grupo, a mi entender, homologable perfectamente a lo que habían sido acá las primeras vanguardias en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando del caso de Martín Fierro, ¿no es cierto?, la época del Borges joven y de otros tantos poetas que hubo, ¿no es cierto?
Sin embargo, estos poetas llamados así, digamos, llamémoslo así, del litoral o de esa zona, no tuvieron tanto alcance nacional como sí tuvieron otros que eran de acá de Buenos Aires. Esa es una tara nuestra, digamos. Yo creo, bueno, últimamente las cosas son mucho más abiertas y la información está más disponible inmediatamente. Entonces, esta gente tal vez no sea tan conocida como estos poetas de Buenos Aires. Cuando hablamos de estos poetas del Río, vamos a nombrarlo ya de entrada inevitablemente a Juan L. Ortiz, ¿no es cierto? Que era una persona mayor que ellos, era de una generación anterior, y fue el mentor de todos estos poetas. Cuando digo todos, digo qué sé yo, se me ocurre ahora el mismo Gola, Arnaldo Calveira, Alfredo Beirabé, y bueno, en lo que sería la narrativa y también la poesía, nada menos que Juan José Sáenz. Bueno, todos estos tipos eran amigos, se frecuentaron, Aldo Oliva también, se frecuentaron en algún momento de su vida, ¿no? Y después se produjo, por circunstancias distintas, sobre todo políticas, esta diáspora, ¿no es cierto? Cada uno se fue por su lado, ¿no? Gola estuvo en Inglaterra viviendo casi un año, después se radicó en México, bueno, y otros se fueron a otros lugares, ¿no es cierto? Y Gola trabajó, era abogado, él se recibió de abogado, ¿no? Y trabajó como docente en la Universidad del Litoral, ¿no? De acá de Santa Fe, y del Instituto de Cinematografía, que fue una entidad muy importante, ¿no es cierto? Porque dio grandes cineastas también, Sarkis, sin ir más lejos, ¿no? Era profesor ahí, y es el que lo hizo, digamos, de alguna manera entrar a SAER también, a ese instituto, a dar ciertas clases así un poco con alguna materia inventada, ¿no es cierto? Porque Sáenz tampoco tenía ningún título académico, ¿no? Pero daba algo así como estética del cine y demás. Pero bueno, las clases de estos monstruos para sus alumnos fueron inolvidables, ¿no es cierto? Esta es la realidad. Entonces, bueno, más o menos el contexto biográfico es eso. No hay demasiado que decir de su vida personal, ¿no? Sino que nos vamos a centrar básicamente en lo que es su obra. Y decíamos, todos estos muchachos, digamos, bajo la estela, o sea, tras la estela, digamos, de este gran monstruo que fue Juan L. Ortiz, ¿no? Y a Juan L. Ortiz uno podría mirarlo también, bueno, está su obra, por supuesto, que es impresionante, ¿no? Pero además de su obra, tenía un factor presencial, un factor de presencia física que era imponente, o sea, era una especie de estos sabios chinos, taoístas, una cosa por el estilo. De manera tal que escucharlo ya era estar aprendiendo algo, ¿no? Por lo menos esa es la experiencia que tuvo este grupo de gente que lo iba a visitar ahí cuando vivían Entre Ríos y demás, cruzaban el río en balsa y todo ese tipo de cosas. Bueno, más o menos de todos estos detalles estuvimos hablando en distintas circunstancias nosotros. Y en lo que respecta específicamente a Hugo Gola, a mí me gustaría resaltar, qué sé yo, un par de características, pero simplemente a nivel detalle, porque lo interesante es hacer la experiencia cada uno ante el texto y a ver qué le provoca, ¿no es cierto? Qué le suscita, ¿no es cierto? Este, Hugo Gola fue un tipo que estuvo absolutamente dedicado a la poesía, ¿eh? Era su obsesión, era su manera de vivir, ¿no es cierto? Y era su motivo de vivir en realidad. Entonces, vamos a ver que son textos bastante, digamos, ¿cómo puedo decir? Despojados, muy conciso. Hay una concisión que es muy impactante en Gola y de un aspecto formal muy cuidado, ¿eh? Él lo va a decir varias veces, ¿no es cierto? Hugo Gola ponía, como tantos otros poetas, ¿no es cierto? En el caso del discurso poético, resaltaba, o sea, el valor casi como de la palabra suelta, ¿no es cierto? De la ubicación que tenía cada palabra que él elegía en ese mapa que es un poema, ¿no es cierto? Entonces, él valoraba la palabra, no tanto como emisora de algún tipo de mensaje, sino que
quería llegar a que la palabra desnuda se nos impusiera casi como un objeto en sí mismo, ¿no es cierto? Una de sus, digamos, iba a decir de sus pretensiones, pero digamos, su trabajo iba por ese lado. O sea, crear un poema objeto, ¿eh? Crear un poema objeto, es decir, no un conjunto de palabras que transmitieran algún tipo de información o de mensaje, sino que casi como que se pudiera contemplar, ¿no es cierto? Una experiencia casi visual con las palabras, ¿no es cierto? Para que después la connotación de cada una de esas palabras que él cuidadosamente distribuía en esa partitura que es el poema, a cada uno de nosotros nos suscitará lo que fuere, ¿no es cierto? Esa más o menos es la relación o la manera de trabajar que tenía Gola. Hay otras maneras de hacer poesía, ¿no? Las cosas no van para un solo lado. Pero en este caso, en el caso de Hugo Gola, y él vamos a ver que va a citar también a estos autores, este, eh, se puede percibir también una influencia muy, cuando digo influencia quiero decir un aire de familia, ¿viste? A veces esa no es cuestión de que venga un tipo y te influya, sino que naturalmente uno, por constitución, inmediatamente entra en algún tipo de familia literaria, pero hay una afinidad muy importante con algunos poetas norteamericanos, ¿viste? Yo diría con dos básicamente, que son William Carlos Williams y Wallace Stevens. De hecho, él lo va a citar muchas veces, literalmente en algunos poemas, y en otras va a hablar de ellos de una manera así un poco más teórica, ¿no? En estas revistas que mencionamos recién, en estas dos revistas, no solamente publicaba poemas de estos autores, sino que publicaba también los pensamientos de estos autores. Es decir, fue un tipo que hizo conocer a todos estos poetas a muchísima gente, ¿no es cierto? Eso es un trabajo invalorable. A veces cuando pensamos en poetas o en artistas en general, no hace falta que sean poetas, uno piensa en su obra específicamente, pero también hay otra cosa, que es estos envíos didácticos de alguna manera, estos emprendimientos de editor, ¿no es cierto? Que son muy importantes porque hacen conocer a personas que de otra manera nunca llegarían hasta nosotros, ¿no es cierto? Entonces, lo dijimos acá, por ejemplo, con algún tipo de revistas argentinas muy importantes que hubo, ¿no es cierto? Eh, que van formando poetas, esos envíos van formando poetas, van orientando, ¿no es cierto? Van dando pistas de por dónde va la cosa en cada momento. Entonces, y esta inquietud la conservó Gola hasta sus últimos años, ¿no es cierto? Ayer justamente, o antes de ayer, estuve hablando con un poeta de acá que se llama Pablo Caramelo, que llegó a entrevistarlo cuando ya en sus últimos años, ¿no es cierto? Después le voy a pasar un video que él me mandó, donde este Caramelo, conjuntamente con otros, recitan algunos poemas de Hugo Gola, justamente. Así por lo menos lo escuchan bien leído y no como lo voy a leer yo con mi voz de lagarto, no sé, lo voy a hacer lo posible. Pero bueno, y después le voy a mandar también, después se los voy a pegar por acá por el chat, un par de enlaces donde ustedes pueden tener acceso a estas dos revistas que Gola publicaba, que están digitalizadas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí tienen para entretenerse muchísimo y para aprender o para curiosear, según lo que quieran hacer. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a empezar a leer algún texto. Este momento, pues siempre me pasa lo mismo, que no encuentro nada. Bueno, acá estoy. Vamos a arrancar con que yo seleccioné acá, o sea, en general los poemas de Gola no tenían título. Yo les puse como título el primer verso para ubicarme un poco mejor. Este que dice, me hubiera gustado, ¿no? Y dice así, me hubiera gustado, a mí también, como aquel viejo de Wallace Stevens, en China, sentado bajo un pino, refugiarme, bajo un árbol cualquiera, bajo un sauce o un fresno a reposar y repasar momentos vividos. Y acá tenemos ya la cita específica, Wallace Stevens, que efectivamente tiene un poema que habla de un viejo en China, ¿viste?
me hubiera gustado a mí también, dice Gola, ¿no? Bueno, mirar de paso, pasar como aquel viejo, no las alondras, que no he visto nunca, sino las bandadas de patos y bandurrias renovadas sobre ríos y lagunas en un cielo total, sin una nube, reposar mientras el viento trae sus voces y un silbido tenue acompaña intervalos luminosos u oscuros. El reposo recupera, mas el reposo es también un salto, estar sentado bajo un sauce y sentir correr el río, aunque no lo veas, y sentir volar bandadas de cuervos o caranchos, alejarse, alejarse, sumergirse en la imprecisa sombra, dejar que vuelen las aves en círculos muy altos y que vuelvan aquellos círculos, atrapar ahora, aunque desde otro extremo, como aquel viejo de China, el vuelo de las alondras o el grito agudo de los pavos reales, desde los bordes que asoman en las orillas. Estaban allí en reposo y vuelven perfectos, soberanos, imborrables. Ese es el texto. ¿Qué les pareció? Hermoso, sí. Es muy lindo texto, sí, claro, es lindo, digamos, es un vocabulario muy amable, muy íntimo. Gola es un lírico, básicamente, o sea, hay un yo lírico que en general se expresa en primera persona. El yo lírico, lo dijimos muchas veces, ¿no es cierto? Es un mediador que elige el poeta, en todo caso, para exponer un discurso. No es necesario que sea el mismo poeta, ¿no? Pero Gola siempre se va a expresar desde la lírica, es decir, desde un momento íntimo. Y esta sensación de intimidad, yo creo que la transmite perfectamente. Uno siente que es uno el que está diciendo el poema. A mí me da esa impresión. Este, y bueno, y estas citas, ¿no es cierto? Acá hay un par de cosas interesantes, porque también está el juego al decir, me hubiera gustado ser ese viejo chino de Wallace Stevens, mirando no las alondras, que no las conozco, obviamente. El tipo vivía en otro lugar, en otro continente, en otro mundo, ¿no es cierto? En otro planeta. Él no veía alondras, veía las bandurrias, veía los patos, los bichos que son de acá, ¿no es cierto? Que se pueden ver acá. O sea, y es lo mismo que pasa tantas veces cuando uno lee aquellos poemas de los simbolistas o demás que hablan de los ruiseñores, ¿viste? Y por ahí uno seguramente no vio un ruiseñor en su vida. Entonces, y piensa que los pajaritos de acá son menos prestigiosos que los ruiseñores, que tienen mucha carga literaria, ¿no es cierto? Y él acá está poniendo las cosas, está homologando las cosas, las está poniendo al mismo nivel, ¿no es cierto? Este, eso se agradece. En esto también, en ese decir, bueno, no son las alondras, son las bandurrias, son los patos, son los gorriones, hay una didáctica, o sea, hagamos poesía con esto también, ¿no? Con lo que estamos viendo nosotros. El sentimiento es el mismo, o sea, las vibraciones que producen todas esas visiones son las mismas. Y es un poeta también muy visual, ¿no es cierto? Y obviamente es un poeta de la naturaleza. En esto es hortesiano completamente, o sea, parte de lo que ve, está pintando su pequeño mundo, ¿no es cierto? Su río, bueno, en fin, su paisaje. Y dice algo acá, ya que lo nombra explícitamente a Wallace Stevens, acá hay un fragmento del poema donde dice lo siguiente, ¿no es cierto? Dice, eh, dejar que vuelen las aves en círculos muy altos y que vuelvan aquellos círculos, ¿no? Atrapar ahora, bueno, aunque desde otro extremo, y habla de los bordes, bordes que asoman en las orillas, y esto inmediatamente, si uno quiere, no es obligatorio, pero ya que estamos, inmediatamente remite a aquel poema famoso de Wallace Stevens, que es 13 maneras de mirar a un mirlo, ¿no es cierto? Donde prismáticamente Stevens nos muestra 13 escenas, es decir, 13 es lo mismo que decir 1.300.000, no importa. Este, y en uno de esas estancias de aquel poema de Wallace Stevens dice lo siguiente, Steven, cuando el mirlo se perdió de vista,
señaló el borde de uno de muchos círculos. Acá estamos acá. Y estos mismos círculos son los que está mentando Gola en su propio poema, ¿cierto? Este, Ahora, uno no necesita conocer el poema de Stevens para disfrutar el poema de Gola, ¿no es cierto? Esta es una manera de enriquecer el texto para aquel lector que conozca al otro poeta, en todo caso, pero es una manera de embellecerlo para cualquiera de nosotros. ¿No? O sea, o sea, cuando nos encontramos con estos monstruos de la palabra como Gola, no tenemos que saber nada. O sea, podemos confiar plenamente en lo que nos está contando, en lo que nos está, o más que contando, en lo que nos está mostrando, ¿no es cierto? Y después, bueno, si uno tiene algún otro tipo de conocimiento, le encontrará más puntas, ¿no es cierto? Pero acá está la cita esa de aquel poema de Wallace Stevens, perfecto. Entonces, y acá lo que hace es eso, así, o sea, decíamos, él ponía el valor casi en cada palabra desnuda, sus versos son de líneas muy breves, ¿no es cierto? Y muchas líneas son de una sola palabra, es decir, mostrando, dándole nitidez a la palabra, iluminando, ¿no? Muchas cuantas veces dijimos que el poeta suele ser un iluminador, más que nada, ¿no? Vamos a hacer entrar a alguien más que está por acá. Entonces ilumina una palabra y de repente esa sola palabra queda automáticamente salida de su significado consuetudinario, ¿no es cierto? Entonces vuelve, es como que vuelve a resplandecer por primera vez ante nosotros, ¿no es cierto? Eso es lo que Gola trataba de hacer, sacarla del discurso adocenado, es decir, del discurso aquel que transmite un mensaje, y ponerla en su valor casi visual, ¿no es cierto? Para que esa palabra produzca un impacto que no va por el lado del discurso, ¿no es cierto? Bueno, más o menos ese es el primer texto que yo había elegido. Y yo creo que en este texto, a grandes rasgos, está toda la poética de Gola. Ahora vamos a ver también otra de las cosas. Esto es una descripción de alguna forma. Gola es un poeta, habíamos hablado de un yo lírico, ¿no es cierto? Ese yo que va a exponer Gola también da la impresión, en mi caso yo podría, para mí es así, pero bueno, ustedes no tienen por qué estar de acuerdo, es un yo que está en permanente estado casi como de disolución, ¿no es cierto? Como es algo, es alguien que está a punto de desaparecer en ese magma que es el afuera, ¿no es cierto? Hay algo muy parecido también al mecanismo de Juan L. Ortiz, ¿no es cierto? Bueno, vamos a leer otro poema y después vamos a hablar un cachito, que me gustaría que hablen ustedes. Este, a ver, este se llama Con esta verdad. Bueno, acá ya está poniendo en juego, o sea, no se llama así porque no tiene título en realidad, pero bueno, empieza así, ¿no? Acá está poniendo en juego el tema de la verdad. La verdad es una palabra pesada, ¿no es cierto? Es complicada. Pues bueno, vamos a ver qué hace con esto. Dice, con esta verdad pequeña que llevas desde hace tiempo, con esta verdad empuñada, no temes al aire. Cada soplo, sin embargo, hace temblar tus pies y cerrar ligeramente tus ojos. Pero esta verdad pequeña, pequeña, se agranda y brilla cuando golpean sobre tu debilidad o tu clemencia. No caes, verdad de luz, no caes, aunque varíe la dirección del viento o de las hojas. Fíjense, eso es todo lo que va a decir de la verdad, de esta verdad. Este, ¿Qué sabemos de esa verdad? No sabemos nada y seguimos sin saber nada. Pero estamos seguros, en el momento en que Gola me lo está diciendo a mí, yo le creo absolutamente. Creo en esa verdad de Gola. Y me hace pensar también en que cada uno de nosotros tenemos o podríamos tener, ¿sí? Seamos conscientes o no, estar en posesión, digamos, de alguna de estas pequeñas verdades. O sea, no un convencimiento dogmático de nada, ¿no es cierto? Sino alguna pequeña
seguridad un poco vacilante, que es en definitiva la que nos sostiene. O sea, empuñando esta verdad, puedo de alguna manera oponerle algún tipo de resistencia a ese viento que de todas maneras hace temblar mis pies, ¿cierto? Este, fíjense que es para nada taxativo, y acá no hay ningún mensaje, o sea, él podría habernos propuesto algún tipo de verdad. De hecho, la pone ahí en juego, pero no nos dice cuál es. O sea, es una verdad incierta. Y al ser una verdad incierta, cada uno de nosotros puede pensar en su propia verdad incierta, que seguramente la tenemos, ¿no es cierto? Y que seguramente nos mueve. Esto es un poeta lírico, ¿eh? Un poeta lírico es aquel que no solo habla desde una cierta interioridad, ¿no es cierto? Sino que también nos mete a nosotros, no en la interioridad del poeta, sino en nuestra propia interioridad, ¿no es cierto? Uno puede compartir, por eso es que yo digo que cuando lo leo estoy de acuerdo, ¿viste? Uno puede compartir, puede sentir una resonancia con algo propio. Eso es propio de la poesía lírica, ¿no es cierto? La poesía lírica no es simplemente contar que estás triste o que estás alegre o que, ¿viste?, que te pasó esto o que te pasó lo otro, ¿no? Sino poner en juego, para que eso pueda compartirse, con un lector. Compartirse no lo propio, ¿no? Sino suscitar en el lector algo propio del lector, ¿eh? Que tampoco significa que el lector complete el poema, porque el poema no necesita ser completado, ¿sí? No es un poema sin terminar, es un poema hecho y derecho, es un objeto que está ahí y que a nosotros de alguna forma nos hace mover algo, ¿eh? Este, tampoco nos agarra de los pelos como los poetas confesionales y nos obliga a sentir lo que el tipo está sintiendo, de ninguna manera. Vamos a leer este otro que se llama Ni las manos. Dice, ni las manos, ni los ojos, ni estos pies que me llevan son míos. Yo ya no existo. Acá está este yo siempre vacilante, ¿no? Me derramé de golpe, sin pensarlo, y aquí me tienen. Yo iba, creí que iba, y no era yo, sino un aire llevado a tumbos, barrido casi por la mañana. No pude hablar, era la luz evaporada. La mañana subía y yo, amontonadito en ella, giraba. Cerré los ojos, no quise flotar sobre la luz. ¿Qué les parece? Mm. Bueno, paro un segundo de leer y díganme algo ustedes. No, yo imprimí algunos poemas que encontré en, ¿cómo se dice?, en las páginas. Ujú. Y sí, tiende mucho a repetir palabras también en algunos poemas. Y también aparecen, digamos, poemas que quizás se los escribió en distintas etapas de su vida. Porque coincido en lo que vos decís, que al leer esto, por supuesto, ¿no? No por mi, digamos, como consecuencia, ¿no?, de esto, que es como que tira palabras y frases con adjetivos extraños, buenos, digamos, porque hay adjetivos que son terribles, pero hay algunos que enriquecen el verso, digamos. Sí, Y, y enumera bastante, por ejemplo, en un poema que, espérate, que se llama Empiezo. Por ejemplo, dice, y paraliza el tiempo o se sumerge sin límite y pie y manos y ojos perduran en su brillo original. Y cae el frío, dice por otro lado, se hace preguntas también. sí, claro. Ahora vos ¿Qué nos fíjate, queda Gloria, de que, claro. ¿Eh? No, digo que fíjate eso que vos decís, claro, esa repetición, bueno, esa ahí y esa cosa casi anafórica, ¿no es cierto? Y las preguntas retóricas, o sea,
nunca está afirmando, ¿no es cierto? La repetición en todo caso Sí, es una tirada de énfasis, ¿viste? Pero el énfasis puesto en una circunstancia en que lo que él está diciendo se le va diluyendo, o sea, esa es la sensación que a mí me da, así como sí. la luz va cambiando a cada momento, y el aire se va moviendo a cada momento, da la impresión de que los poemas de Gola tienden a o pretenden atrapar ese movimiento, ¿no es cierto? Esa cosa cambiante, ¿no es cierto? Por eso siempre él dice, yo que me estoy diluyendo, yo que me estoy desapareciendo, ¿viste? Yo que me estoy convirtiendo en otra cosa, todo se está convirtiendo en otra cosa, en realidad, ¿no es cierto? Eso es lo que refleja él, ese flujo de todo, puesto en una enunciación muy sobria, muy ordenada, y para nada enfática, para nada taxativa, más que enfática, ¿no es cierto? Y Porque algunas aparte es cosas, como que tuvieran un perfume, un aroma, bueno, los claro. poemas. Esto es, o Por, sea, si ustedes recuerdan lo que leímos ¿te acuerdan cuando lo vimos a Calveira, por ejemplo? Hay sí, aire de sí, familia muy marcado, ¿no es cierto? Tal sí, vez sí. Calveira era un poquito más, más discursivo en el sentido que por ahí apuntaba a algún tipo de historia, ¿no? Acá no hay historia, en realidad, hay momentos. Y también algunas cosas que no sé si lo vimos acá, a Aldo Oliva, no sé si recuerdan algo. Aldo Oliva lo mismo, hay un aire de familia muy marcado, y hay un aire de familia, sobre todo yo creo que a cualquiera de estos poemas, o algún fragmento de cualquiera de estos poemas que vamos a leer hoy, podrían haberse usado como epígrafe para cualquier historia de Juan José Saer, tranquilamente. Van a tono exacto con lo que Saer después va a contar desde la narrativa, una narrativa muy extraña también, ¿no es cierto? Pero Claro. rima, digamos, o vibra absolutamente en este mismo registro, ¿no? Isaías, disculpa, ¿de dónde dijiste que era él, oriundo? Él nació en un pueblo cerca de la ciudad de Santa Fe, que se Sí, llama Pilar, que está para el lado de Córdoba, digamos, está a mitad de camino ahí entre Santa Fe, y Córdoba, ¿no? Y bueno, después estudió en Santa Fe y demás. Bueno, todos estos, digamos, son santafesinos, de la ciudad de Santa Fe, quiero decir. Ese es el núcleo de estos poetas, ¿no? Santa Fe, sí. que vos cruzás el río, del otro lado está Entre Ríos, está, ¿cómo se llama? No me acuerdo, Al puente, ahí está el donde puente. era, claro, donde era Juan L. Ortiz, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el núcleo, porque había rosarinos también, ¿viste? Pero todos terminaron conformándose acá alrededor de la ciudad de Santa Fe, ¿viste? De Este, Concordia también. claro, bueno, exactamente. Bueno, están ahí, ¿viste? Están ahí nomás. Entonces, ese fue como un vórtice que dio escritores y, bueno, en general artistas, porque pintores también. Renzi, sin ir más lejos, que vimos también, ¿no? Renzi es aquel pintor que las tapas de los libros de Sal van casi todas con un cuadro de Renzi, ¿no es cierto? Los cineastas los escritores, los poetas, quiero decir, los prosistas, y bueno, y también grandes ensayistas, también como Marilyn Contardi, ¿no? Este, un grupo muy interesante que floreció, digamos, en la década del 60, ¿eh? Es decir, yo creo que acá habrá más, yo no conozco, esto es una limitación mía, ¿no es cierto? Pero básicamente el núcleo de los vanguardistas que se dio acá en la década, digamos, mediados de década del 20 en Buenos Aires, y después estos tipos de esta zona, son para mí los dos movimientos más importantes que hubo, ¿no es cierto? Toda esta gente, digamos, Gola, Sáez, sobre todo Gola, ¿no? Este, también Aldo Oliva y demás, tenían mucho contacto con otra cosa también muy importante que estaba pasando acá en Buenos Aires, que era era Poesía Buenos Aires, la revista Poesía Buenos Aires, que estaba Raúl Gustavo Aguirre, Edgar Bailey y demás. Esa fue también otro vórtice, ¿no? Que hubo también muy importante. Y estaban muy relacionados, con Poesía Buenos Aires, sobre todo con Bailey y con Raúl Gustavo Aguirre. De hecho, en las revistas estas que sacaba Gola allá en México,
había muchos ensayos, publicó muchos ensayos de Edgar Bailey, que fue un gran poeta, ¿no es cierto? Edgar Bailey fue aquel que dijo, que hablaba del estado de alerta y del estado de inocencia con respecto al trabajo del poeta, ¿no? Primero la inocencia y después el alerta. Mm. Y Gola iba en ese mismo sentido, ¿no es cierto? Entonces, eso yo creo que esos tres grupos fueron los más importantes, ¿no es cierto? Hasta que después, bueno, un poco más adelante, en la década del 80, surgieron otras cosas. Pero igualmente estos tipos siguen siendo para mí los más importantes. No quiero decir mejores ni peores, ¿eh? Porque bueno, como locos sueltos, siempre hay buenos poetas en realidad. Pero digo, como una coincidencia de varias personas en el mismo momento, ¿viste? Eso es más difícil, ¿no es cierto? Cierto, sí. Claro, ¿viste? Entonces tenés a todos estos al mismo tiempo, ¿viste? Incluso interactuando, siendo amigos y peleándose también, cosa que sucedía, por supuesto, ¿no es cierto? Sí, Eh, me copiaste la imagen, le diría uno a otro. Sí, bueno, sí, eso ni hablar. Pero aparte se peleaban por otras cosas más estúpidas como nos peleamos todos nosotros, ¿no es cierto? No solamente Seguro, por sí. recopiarse la imagen. Pero bueno, ahora vamos a leer otro, que es breve, se llama Empezar. Fíjense a ver, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué hay acá en este poema? Es casi una lista de palabras, ¿no? Y encima empieza con un infinitivo, ¿no? Empezar cuando todos se hayan ido, depositar en la corteza mínima, en la orilla que por momentos se hunde, en el ave que vuela, en el árbol que vuelve a florecer, depositar allí y nada más. Y ahí termina el poema. ¿Depositar qué cosa? No tiene la menor importancia. En realidad no tiene la menor importancia, ¿no? Empezar cuando todos se hayan ido, dice. Exactamente, ¿no? Depositar acá, depositar allá, bueno, depositar lo que sea, que seamos nosotros o que nos parezca, ¿no es cierto? Pero es completamente abierto, o sea, no, en realidad no está diciendo nada, o sea, si uno está esperando escuchar un mensaje o esperando entender un poema, bueno, olvídalo porque acá no lo vas a conseguir. Y sin embargo, el transcurso del poema y la sensación que a uno le queda después de leído, para mí es muy intensa, particularmente, ¿no? Me deja lleno de, no de dudas, pues no hay nada que dudar, me deja lleno de inquietudes, me deja con una cierta incomodidad. Y yo creo que el valor de un poema, en todo caso, porque si no, para otras cosas tenemos otros géneros, ¿no? Pero la poesía me parece que el valor, uno de sus valores es ese, dejarte en un estado de cierto temblor o de cierta incertidumbre, ¿m? Que tampoco es duda, ¿m? Porque la duda tiene más que ver con lo racional, pero sí una cierta inquietud, que hace que yo inmediatamente quiera volver a leer el texto, quiera volver a pasar por ese texto, ¿no es cierto? Y pasa acá también algo, sobre todo en estos poetas como Gola, que hacen un objeto del poema, como si fuera una pequeña escultura, como si fuera casi un objeto material por el valor de materialidad que le dan a cada palabra. Cuando uno termina de leer el poema, se produce un corte como muy abrupto, ¿no es cierto? Y ahí se produce un pequeño silencio que es significativo, ¿viste? Y eso para mí es un valor también, ¿no es cierto? Hay algo que pasa durante un segundo en ese silencio cuando uno lo terminó de escribir, aunque uno no haya entendido el texto, pero que a uno lo hacen ver que el poema le llegó, porque ese silencio aturde un poco eso que se produce al final. Algo se dijo ahí. No importa bien qué, no importa bien qué. Entonces, bueno, eh, Gola va siempre por ese lado. O sea, él tardaba bastante en publicar entre libro y libro, digamos, porque hacía un trabajo muy minucioso con la palabra, muy minucioso. Y seguramente, obviamente yo no lo conocí, tampoco me interioricé demasiado de cómo trabajaba, pero
seguramente su corrección, lo que se llama corrección o ajuste después de sus textos, era sustractivo, él seguramente sacaba cosas, por los resultados que uno ve. ¿Mm? No parece que agregara demasiado, sino que más bien fuera puliendo y sacando, eliminando, ¿no es cierto? A veces o sea, el trabajo de ajuste de un poema es distinto a veces que el ajuste de una narración, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a parar un segundo, yo quiero leer alguna cosita que dijo Saer, nada menos que fue uno de sus grandes amigos, ¿no es cierto? Saer lo admiraba muchísimo. Para Saer, bueno, sacando a Juan L. Ortiz, que era como un maestro, casi como un padre, ¿no es cierto? Y sacando también a Aldo Oliva, yo creo que Gola era aquel con el que sentía más afinidad desde la poética, ¿no es cierto? Dice en uno de los prólogos, dice, saludemos entonces la obra de Hugo Gola como un sobresalto viviente del idioma en una época en la que el estereotipo y el comercio pretenden transformar en letra muerta toda palabra pronunciada o escrita. Esto de un sobresalto viviente del idioma, me parece que es la definición justa de la poética de Hugo Gola, ¿no es cierto? Este, obviamente hay muchas maneras de hacer poesía, hay poetas de distintos registros, ¿no es cierto? Este es uno de ellos, ¿no es cierto? Este es uno de ellos. este, no es obligatorio que nos guste, por supuesto, uno puede no interesarse, porque puede no decirle nada, ¿no es cierto? Pero yo creo que, aunque así fuera, leyendo los textos de Gola, uno no puede menos que decir que están muy bien escritos, ¿no es cierto? Están muy bien construidos, muy bien compuestos, ¿no es cierto? Porque esto es composición. ¿Eh? Una cosa es escribir y otra cosa es componer. Acá hay una composición, evidentemente, y me parece que sigue un poco, es como un cruce entre la poética así un poco explosiva y exuberante de Juan L. Ortiz con cierto minimalismo de la poesía norteamericana, ¿no? O de cierta poesía norteamericana. Por ejemplo, la de William Carlos Williams, ¿no? Acá, en los poemas de Gola, hay una impronta del imaginismo o del imagismo, ¿no es cierto? Como le llamemos, ¿no? Bueno, y a ver, bueno, Saer los conoció allá, Gola era más grande, Saer tenía casi 10 años menos, y fue como el tipo que le presentó a todos los demás, le presentó a Juan L. Ortiz, a Aldo Oliva y demás, o sea, le abrió un mundo impresionante, y Saer reconoce explícitamente que su propia, digo, la de Saer, su propia retórica, su propia poética, en todo caso, le debe todo casi a la poética de Hugo Gola, nada menos, ¿cierto? Y si Esto lo que dice dice Saer, Saer, Mm. sí, esto que dice Saer es muy cierto, fíjate, ahí dice, empezar cuando todos se hayan ido, depositar en la corteza mínima, es como que él trabaja con el excedente, como que lo que descartamos todo, él empieza cuando todos nos fuimos. Este, exactamente. y ahí lo está pintando el perfil, lo que este, él trabaja con lo niño, con lo ínfimo, con lo mínimo, con el descarte, con lo que, este, bueno, muy lindo, ¿no? Sí, sí, exactamente, claro, construye con eso, efectivamente. Ya, ¿se acuerdan aquel poema de Sartre? Yo no me acuerdo literalmente, dice, uno construye con las astillas que quedaron, bueno, es esto, más o menos va por este lado. Bueno, vamos a leer otro texto de Hugo Gola, que se llama Equidistante, ¿no es cierto? Y acá equidistante. Este término también que indicaría cierta precisión, ¿no es cierto? Una equidistancia es algo, digamos, exacto, ¿no es cierto? Es una ubicación exacta. Pero vamos a ver, dice así, equidistante de las campanas y del aire. Fíjense los dos términos, ¿no? Las campanas y del aire, sobornado solamente por la indecisión esmerada de este cielo, caigo en todas las redes
que ya conocía. La creciente trajo de nuevo un agua que nos circunda y modela. La mañana tan libre te enfrentó con tu desgano, con tu amor, desvestido una y otra vez sobre las ramas. La pizarra inerte de los techos, esta plaza con caminos que se confunden, todo cayendo sobre ti, justamente cuanto menos debiera, justamente cuando no sabes si el aire o las campanas tienen la voz más pura, cuando dudas, o mejor desesperas, entre un viento ligeramente inclinado, modulado, bautizado por el golpe metálico o el libre para siempre, sobre todos los ríos y los árboles, el aire salvaje que toca tus párpados y el corazón del sol que sube sobre el rigor presentido del otoño para dejar su limpia, azul, inigualable espuma. Esto me parece un gran texto. Un gran texto, Sí. ¿no? Es decir, esa equidistancia es relativa, ¿viste? Porque así como antes habló de los círculos, ¿viste? Y estos círculos que se van superponiendo, que se van corriendo de lugar, o sea, y bueno, y si uno quiere, en todo caso, o esta voz lírica que nos está diciendo eso, siempre va a estar equidistante porque siempre va a estar en el centro de todos los fenómenos, ¿no es cierto? Entonces, por ahí se justifica este término equidistante, entre las campanas y el aire, ¿no es cierto? Me parece un gran texto, ¿viste? Y la espuma, lo que queda, la espuma, esa cosa también paradigmáticamente vacilante y efímera, ¿no es cierto? Este, en fin, siempre está poniendo eso en primer plano. Vamos a leer este otro que dice, he llegado tan lejos, ya no sé si es posible seguir cada vez más, cada minuto, un poco más de este dulce veneno, cada momento, cada cielo, cada nube que llego y cubro un poco más, hasta qué puerta, hasta qué pozo, hasta qué locura habitaré para tener solamente estos pies en la tierra. Interesante eso, ¿no? ¿Qué es lo que uno tiene en definitiva durante toda su vida? Los pies en la tierra hasta que deja de tenerlos, ¿no es cierto? Y todo lo demás va y viene, ¿no? Bien, este, guárdame una morada, guárdame un dedal pequeño donde dejar alguna tarde el reposo de mis ojos, guárdame el viento para vivirlo a manos llenas cuando pase la línea, cuando ya no soporte la más leve amenaza de temblor, porque llegará, te lo aseguro, esa hora, porque llegará un día que hasta la ligera llovizna me diluya, que hasta tu soplo me derrame sin más. Oh larga desolación, siesta de invierno, oh cielo, sin una sola raya, vacío hasta de mí, guárdame tu refugio, mis pies se volarán un día de la tierra. Todo lo que nos sucedió en la vida es nada, es eso, es haber tenido los pies sobre la tierra. Y bueno, y un día se volarán, ¿viste? Todo lo demás, ahí va, es espuma, ¿no es cierto? Buah, eh, esta es la potencia lírica de Hugo Gola. Bueno, mira cómo pasó bastante el tiempo, ¿no es cierto? Ha llegado tan lejos, ¿no? Este, vamos a leer y después vamos a cerrar con otro, que es una especie de hit de Don Hugo Gola, pero bueno, ya veremos. Este se llama La mañana, bueno, dice así, la mañana no tiene sino una espesa niebla vacía de tus manos, vacía de las pocas palmadas que siempre te acompañan. La mañana, este silencio, solo una niebla entra en tus ojos, una llovizna de frío, una cortina sin el menor recuerdo de tu fuego. Los diarios, las palabras, los brazos que toman otros brazos, algunos libros cerrados esperando, la calle, el fuego de la calle, la boca calle abierta como fauce, tu distracción, el refugio de alguna librería, la esperanza de encontrar una palabra que te encienda, pero la niebla cae sobre los rostros frescos,
sobre sobre las manos de los amigos, sobre los expedientes, sobre los vidrios empañados, sobre esta política que pone sus dedos en tu garganta, sobre esta desolación que te golpea como un cristal herido, piedra, una vez más, piedra donde poner algún ladrillo, piedra, mano, corazón, no solo niebla, no solo, por favor, no solo una mano tan blanda, no solo esta tierra tan movida, piedra, por favor, o río, o árbol, tronco, canoa, algo que sirva, que resista, que te apoye, algún grito, alguna palabra, alguna sangre que se dé por algo, y esta mañana toda niebla hasta cubrirte no ayuda ciertamente, esta mañana tan blanda. Te vienen ganas de olvidar tus compromisos, tus urgencias, ganas de andar con esta niebla, ganas de ser un poco más de niebla, un humo, una espiral, un silbo, pero hay un horizonte dolorido y llora el sol, el campo arado, las manos, los zapatos, el tiempo, las ciudades, ganas de ser de niebla, sí, pero la piedra, ganas de andar volando, pero el grito, la espiral que te salve, la columna, la piedra, subida sobre la piedra, apoyándose. ¿Qué tal? Ah, bárbaro, Es una acumulación, fuerte, ¿no? fuerte, Claro, fuerte. claro. Ahí tenés, Gloria, las repeticiones, esas que vos decías, ¿no? Sí, sí, Bueno, que van, o sea, van de a poquito, viste, es como un pequeño molino de desesperación, ¿no? Que a uno, en exacto. definitiva, Sí, lo termina conmoviendo, ¿no? Uno tal vez que no usaría jamás estas imágenes ni estas palabras, ¿no? Pero que son perfectas, el tipo las puede comerciar perfectamente con cada uno de nosotros. Las enuncia con una convicción, que uno tiene la sensación de que no podría haber usado otras palabras, así como está perfecto este texto, ¿cierto? aparte transmite un sentir que en algún momento pienso que todos hemos sentido. Pues, claro, bueno, que ahí está justamente, viste, el valor de estos textos que te hacen mover eso, viste, te hacen darte cuenta. ¿Se acuerdan cuando dijimos, bueno, las noticias de los poemas? Otra vez con esto, viste, yo meta con esto siempre lo mismo, digo. Pero, ¿qué son las noticias de los poemas? Los poemas, lo que decía William Carlos Williams, ¿no es cierto? Una noticia, un poema es una noticia. ¿En qué medida es una noticia? No en la medida que vos te enterás de algo nuevo, al contrario de los diarios, en la medida en que te enteras de algo que ya sabías y no te habías dado cuenta que lo sabías, lo tenías Claro, en una oscuridad y de repente te aparece acá con toda una novedad, como si fuera una noticia, ¿viste? Entonces es muy impactante, ¿sí? sí, Es muy impactante, ¿no? Y enunciado así de una manera tan intensa y tan amable también, ¿no? Tan amable, ¿viste? sí, sí. Sin disonancias, digamos, ¿no? Bueno, ese es Hugo Gol. Ahora vamos a cerrar con, con un textito que me parece que resume toda la poética de Gola, ¿no es cierto? La idea de hacer esta reunión era un poco aproximarnos a este poeta, ¿viste? Y a todos estos otros que nombramos también de paso, que son como una familia, ¿no es cierto? Son como esas familias búdicas, ¿no es cierto? Vale la pena pasear por ahí, ¿no? Algo siempre les podemos robar, seguramente, porque además Mm, tenemos esas intenciones. Pero bueno, entonces, vamos a leer este que se llama No más acopios. Y acá otra vez está este yo que se va diluyendo, ¿no es cierto? Que se va de alguna manera desvaneciendo, ¿no? Es un fade out lo de, lo de Gola. Dice, no más acopios inútiles, ni enseres, ni baratijas, ni repisas, solo paredes blancas, un pantalón, una camisa, una campera de cuero, un pan para cada día, una mínima cuota de carne, poca verdura, alguna fruta. ¿Qué más? Tardes vacías para subir al cielo solitario. Recién ahora empieza la gimnasia. Listo. mm, Después de todo de este despojo, bueno, ahora empieza la gimnasia. ¿Viste? Pero bueno, es siempre eso.
la dilución, ¿viste? El desvanecimiento de toda la espuma esta, ¿no es cierto? Que había mencionado en otro poema. ¿Qué les pareció? No, bien, a mí me gustó, va, lo que aparece siempre de fondo es el paisaje, ¿no? El paisaje no deja de No, aparecer, el viento, la niebla, el río, ¿no es cierto? La Eso, bruma. Ujú. claro, pero siempre está ahí, pero nunca con un sentido claro, siempre el sentido, en parte como por ahí dijiste vos al principio, es el sentido también que uno le da, porque esa piedra, claro, esa piedra, digamos, en contraste con la niebla o en contraste con lo liviano, evidentemente esa piedra algo significa, es lo que nos asienta, lo que nos permite estar, y la niebla, bueno, obviamente es esa difuminación que, no, que nunca sabemos para dónde va, exacto. ¿no? Pero digo, ese paisaje, qué impacto que ha tenido ese paisaje, Absolutamente, todo, claro. porque Juan L. Ortiz también, es decir, Por eso le decíamos los poetas del río, ¿viste? Porque es claro, muy notable la impronta, o sea, está bien, eran de ahí, pero los tipos podían haber escrito otra cosa. Y sin embargo, es eso, es el claro, río. llama la atención, digamos, la fuerza del paisaje, porque además, por lo que yo no conozco mucho la biografía de Gola, ¿no? Pero han sido todos tipos muy comprometidos políticamente. Sí, ¿Cierto? totalmente, Es claro que decir, sí. supongo que por algo se debe haber exiliado. En el caso Exacto. de Juan L. Ortiz, vimos en su momento que era del Era Partido del Comunista Partido Chino, Comunista, sí, sí, claro, sí. Mm, era chino, es decir, y lo mismo Saer, ¿no? Pero Saer vos ves más claro en algunos textos esa presencia de lo político. Pero acá, sí, en estos autores, ¿cómo lograban disociar ese compromiso político y esa cuestión de esa realidad tan dura y también de su impronta o de su compromiso, ¿no? En una determinada lucha? Sí, 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 sí. Pero cuando escribían, eso no, Bueno, pero ese parecía es que todo no un aparecía, tema, ¿viste? claro. No Lo que vos estás aparecía. planteando es un tema muy interesante, ¿viste? Porque en el caso de Juan L. Ortiz, por ejemplo, si bien en algunos textos, obviamente, aparecen, viste, los ranchos, la gente pobre, viste, los chicos que estaban desnudos prácticamente, viste, los pescadores, están todos ahí, viste, pero de ninguna manera son bajadas de línea, de ninguna manera, lo cual no quita que el tipo, por otra parte, fuera un militante que hacía cosas, no era que el tipo estaba en la casa, viste, escribiendo, hacía cosas específicamente para la causa, digamos. Pero estos tipos son artesanos, son artistas, viste, y acá hay otra cosa, o sea, lo de ellos era esto, ¿viste? Lo de ellos era esto y honestamente lo ejercían, ¿viste? Más o menos honestamente, nadie es honesto al 100%, ¿viste? Pero digamos, acá hay una sinceridad, ¿viste? Y hay eso que vos dijiste al principio, ¿viste? Poner en juego el propio paisaje. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? Es esto lo que estoy viendo, ¿viste? O sea, no me voy a ir a buscar al ruiseñor, ¿viste? Ni me voy a ir a... No, no, acá es esto lo que yo estoy viendo, ¿viste? Y funciona perfectamente de la misma manera, ¿viste? Hay esa cosa, acá también vamos a decir una pequeña postilla más, o sea, estamos saliendo, esto es a fines de los 50 principios de los 60 digamos, ¿no? Ubicados así. Estamos saliendo de cierto neorromanticismo que se practicaba en lo que era la poesía argentina, por lo menos, ¿no es cierto? De cierta retórica así un poco inflamada, ¿viste? Muy tópica, con tópicos que no eran de acá, ¿viste? Que eran más bien últimos coletazos de los simbolistas o de los románticos, ¿viste? Una cosa bastante artificial. Entonces estos tipos son un golpe de sinceridad, ¿viste? De inmediatez, ¿viste? Y de espontaneidad en el sentido que, bueno, es esto, nosotros estamos, nuestro material es este, ¿viste? Y es tan valioso como cualquier otro. ¿Viste? Es lo mismo que si no que pretender, o sea, vos hablás de este, el ruiseñor y bueno, viste que canta a la noche y canta a la mañana, viste, sos francés, perfecto. Ahora, si un francés se pusiera a hablar de, qué sé yo, de las cotorritas verdes que andan por acá, sonaría artificioso, viste, no lo hacen. O sea, cada uno pinta su momento, viste. ¿Entendés? Acá no hay cuervos, Isaías, y sin No, embargo por eso, se pueden hacer, se puede escribir claro. sin cuervos.
vos no podrías escribir 13 maneras de contemplar a un mirlo porque no viste un mirlo en tu vida, lo habrás visto en algún documental, visto qué sé yo, o en otro país. ¿Viste? Escribirías 13 maneras de mirar una cotorrita de la suerte, por ejemplo. Y estaría perfecto. O sea, y es lo que tendrías que hacer en todo caso, ¿viste? Bueno, esta cosa, y bueno, el Saer también, en Oliva, en Juan L. Ortiz. Vamos a decir una estupidez, total, dijimos tantas que una más no importa, ¿no es cierto? Pero digamos, uno puede poner a Juan L. Ortiz como si fuera, viste, un genio del río, viste, estos fantasmas que personificaban al río. O sea, el río es Juan L. Ortiz. Sí, Es como tal. un ente mágico, si uno que estamos jugando, por supuesto, no estamos creyendo eso. Pero digamos, a los efectos de la influencia que tuvo en toda esta gente, es como si fuera la encarnación misma del paisaje, Juan L. Ortiz. Sí. La voz del paisaje es Juan L. Ortiz, ¿viste? Y a partir de ahí, todos estos poetas y escritores y cineastas y plásticos siguieron para ese lado, ¿viste? Pero acá es Juan L. Ortiz, el sello de todo esto. Ah, ojo, con esto no quiero decir que estos tipos son tan grandes como Juan L. Ortiz. Yo no estoy diciendo eso, ¿eh? Pero digamos, el que empezó con eso fue Juan L. Ortiz, ¿viste? Y Pedroni, pero en otro registro y con otros matices, ¿no es cierto? De esa zona estoy hablando. Entonces, es así, ¿viste? Vamos a decir que Juan L. Ortiz es el viejo del río, ¿viste? Como si fuera el viejo de la bolsa, el monstruo que aparece alguna noche de luna, ¿viste? Bueno, ese es Juan L. Ortiz, ¿no es cierto? Y estos tipos fueron fieles a eso, fueron fieles a eso. ¿Eh? En fin, bueno, ese fue Gola, espero que les haya gustado, yo lo disfruté muchísimo y de paso les vi otra vez las caras, así que un placer, Iván, y tu compañera que no la conocemos, pero le mandamos un saludo. Este, y no sé qué te pareció, ¿viste? ¿Más o menos bien? No, porque él Hola, es... hola, hola. De hecho, yo te conozco por Vania, porque en la pandemia ella tomó algunos de tus cursos Ah, mira, y fue una coincidencia ahí, por ella me enteré de la lectura. Y bueno, pues para mí es un momento bastante, no sé ni cómo definirlo, pero dejémoslo en placentero, muy, muy satisfactorio, ¿no? Porque retomando lo que comentabas al inicio, de tal vez en México lo tienen más ubicado a Gola y tal, la situación es siempre diferente, ¿no? Él vivió acá, pero vivió siempre muy, muy retirado de toda la vida literaria y artística y demás, eh, aun cuando producía sus revistas, eran como su relación con el exterior, claro. eh, y por eso es que, digamos, lo, el perfil editorial de Hugo es lo que más se llegaba a conocer aquí en México, un trabajo editorial bastante incómodo también, por determinadas tendencias poéticas que hubo en Sí, las últimas décadas en México. Y en Argentina se quedó entre los pocos que lo llegaban a conocer como el poeta que salió durante la dictadura, ¿no? Ya sí, no sí, conocido. claro, claro. Incluso tengo entendido, o sea que, sé que, viste, en un momento dado lo echaron a él, no de México, digamos, lo echaron del trabajo ese que él estaba haciendo en la universidad, viste, hubo una discrepancia, viste, bueno, es lo que vos decís, viste, por ahí va un poco por ese lado, ¿no es cierto? Pero bueno, Ahí termina claro. esa comodidad, aun cuando Haroldo de Campos, Juan José Saer, Antonio Gamoneda y muchos más salieron a defenderlo, ¿no? A mandar Sí, 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 cartas. sí. Pero eh, bueno, viste, esto es todo. así. Así que bueno, un placer. Les recuerdo que el día 23 de ahora de noviembre arrancamos un seminario sobre, en este caso, narrativa. Ya, yo les mandé un mail ya a los que están en la lista.
Así que bueno, el que se quiere prender y que todavía no me avisó, que me avise por mail y así lo incorporamos, ¿viste? Va a ser un ciclo un poquito largo, va a ser un poquito más de 3 meses, ¿no es cierto? Dedicado a la narrativa, también así cronológicamente, con grandes autores, básicamente, y vamos, los que yo puse ahí en el flyer son la cabeza, ¿no es cierto? Pero vamos a ver lateralmente muchos más, seguramente, ¿no es cierto? Y vamos a hablar un poquito acerca de básicamente los dos grandes monstruos que fueron Poe y Chekhov en general, que fueron marcando después para adelante, y vamos a ver cosas de época que iban sucediendo durante la vida de cada autor, ¿no? Que un poco también marcaron sus estilos y demás. Así que bueno, les agradezco mucho y seguramente dentro de 15 días haremos otra de estos encuentros abiertos, ¿viste? Ya les avisaré, ¿eh? Bueno, gracias. Muchas gracias, Gracias. Isaías. Saludos, Iván. Saludos a Gracias. todos. Gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego. Chao. Chao.